Bueno, señores, buenas noches a todos. Acaba de ganar el Sportivo Trinidense. Sí, señores, se extrañó mucho esa frase por aquí. Fue por el marcador de 3-2 ante Deportivo Recoleta, Recoleta FC, como quieran llamarlo. El partido se disputó en el estadio Martín Torres del barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción. Los goles convertidos para Triqui fueron gol en contra del capitán de Recoleta, Juan Núñez. eh, Lucas González, y de penal marcó Bruno Valdés. Por el lado funebrero marcaron Alan Bulik, nunca voy a saber cómo se menciona su apellido, y el homónimo Richard Ortiz, homónimo del capitán Olimpia, digo. Fue un partido difícil, un partido trabado, un partido como no suele tener acostumbrado Recoleta ante Trinidense. Porque si no recuerdan bien, la última vez que se enfrentaron justamente en esta cancha, en el Martín Torres, fue también marcador 3-2. Recuerdo que el conjunto canario lo dio vuelta, porque Trinidense, justamente como en esta jornada, había empezado ganando con un 2-0 sólido. Si bien no niego, aquella ocasión Triqui no jugó bien, fue contundente, tuvo como 3 o 4 llegadas y metió 2 goles. Recoleta a puro pulmón, a puro corazón, con mucha ímpetu, mucho juego, ganó ese partido 3-2 merecidamente en aquella ocasión, que por cierto me hizo ver canas verdes. Y hoy no les puedo negar que tuve un mini déjà vu de esa jornada, porque hoy empezamos también con el pie derecho. Empezamos ganando, no hubo mucho en el primer tiempo, al inicio al menos no hubo mucha acción. Era también culpable la lluvia, que empañaba literalmente, no solo figurativamente, el espectáculo. Pero así todo tuvimos, señores, de partido la fecha, por lo que le voy a ir contando a continuación. Alrededor de los 20 minutos aproximadamente llega el gol de Trinidense, abre el marcador tras una gran jugada que Camacho prácticamente la iba a definir, pero como ya les dije, el defensor y capitán Núñez de Recoleta la mandó guardar en propia puerta. Y se abrió el marcador, como sea, pero hay que meter el gol. Triqui lo hizo muy bien por Camacho, por meterla ahí hasta el último. Y abrimos el marcador de manera merecida. Así y todo, tuvimos también alrededor de los 32 minutos una gran jugada donde en un arrebato ahí de Rayer mete un gran pase. Esa es la diferencia cuando tenés un jugador que está en los últimos metros, como Tommy, que no se suele equivocar tanto en esas últimas instancias ofensivas me refiero, y metió un pase magistral para atrás donde Lucas González definió de manera excelsa, soberbia su definición, lo acostó al defensor y al arquero al mismo tiempo y la mandó a guardar adentro. Un golazo, un gran gol de Lucas González para felicidad de todo hincha de Trinidense. Ya estábamos tranquilos, el 2-0, hija de mil, antes de la media hora, el sueño del pibe. La verdad que yo no, ni en mis mejores sueños por cómo venimos últimamente. Y estábamos tranquilos, pero esa tranquilidad se paga caro. Recoleta, como yo digo siempre, es un equipo que nunca lo tenés que dar por vencido. Un equipo que solamente es derrotado cuando suena el pitazo final. Y un equipo que no se entrega, un equipo que deja la piel, deja la vida en el campo. Y lo digo así porque hay varios equipos aquí en el fútbol paraguayo que no te muestran esas mismas ganas, esa misma entereza, por decirlo de alguna manera. Y a los 37 minutos, 5 minutos después, porque a los 32 llega el gol de González, y a los 5 minutos más tarde llega el gol de Alan, el delantero de Recoleta, que ya nos convirtió en la primera rueda y hoy volvió a convertir. Tras una gran jugada no recuerdo ahora el apellido, me van a saber disculpar, el que le asistió en el gol. Una gran jugada de él donde pasó de César Benítez, lo eludió, metió el centro atrás y definió a Alan Blick para el descuento del conjunto canario. Nos fuimos así al primer tiempo. Como ya les dije, el primer tiempo se vio muy empañado, como les dije, muy mojado, muy difícil, trabado para jugar a la pelota. Muchos jugadores llegaban a destiempo, el árbitro omitió alguna que otra amarilla.
Eh, pero bueno, era un poco condescendiente también, contextualizado y ya bien, habiendo visto también cómo estaba el campo de juego, seguro dejó pasar alguna que otra tarjeta, por eso el referí de la jornada. Y empezamos bien el segundo tiempo, empezamos con todo porque tuvimos una jugada, si mal no recuerdo, la primera que tenemos es la de Tommy. Increíble lo que falló Tommy, o sea, acertó el arco, el arquero le tapa eh, y se va por el palo y luego atrapa nuevamente el arquero, el debutante arquero de Recoleta. Increíble, no se quiso dar. Justamente yo le decía recién que Tommy no suele equivocarse en esas instancias, pero en esta ocasión no le quiero restar mérito al arquero. Pudo haber definido mejor, sí, pero no quiso hacer, no entró la pelota. Va, ella ya pota, como se dice. Más tarde tenemos una jugada de Camacho. Increíble, tampoco pudo definir, como que era más para un derecho. Yo creo que un Fernando Romero o algún otro jugador de pierna derecha le iba a ser un poco más fácil, o el mismo Tommy Rayer o el que sea, ¿verdad? Pongan el ejemplo que quieran. A un derecho le iba a ir mejor en esa definición y Camacho no pudo definir, pasó por poquito por arriba. Una pena, y como una de las máximas del fútbol dice, si no haces, te hacen. Y no supimos aprovechar. Recoleta no se dio por vencido, si bien tuvo ese embate inicial de Triqui en el segundo tiempo, como ya le estaba mencionando. Recoleta es un equipo que no se entrega, y a los 74 minutos aproximadamente apareció el gol de Ortiz para emparejar nuevamente las cosas. Sufrimos mucho la pelota parada, eh, cada tiro libre, cada corner era yo al menos era un Padre Nuestro que está en el cielo. Hoy no estaban tan seguros los muchachos ahí arriba, los de la defensa, y tampoco Mati Dufour, que muchas veces tiene este tipo de partidos. Hay partidos en los que sale y agarra lo que vos le pidas, va a agarrar. Pero partidos como hoy, muy dubitativo, muy inseguro, o al menos eso es lo que transmite. Y eh, por eso también el hincha de repente se siente así. No es que uno quiere que dice, cada jugada va a ser gol", no. Pero es lo que uno transmite, ¿entienden? Y eso es lo que transmitía, como que quería salir a cortar, luego se arrepentía tras sus pasos, y llegó el gol ahí de cabeza de Ortiz. Y luego también tienen una jugada donde Bruno Valdés quiere rechazar y la baja al medio, prácticamente toma mete, le dice al jugador de Recoleta. Increíble, todo mal. Lastimosamente no estuvimos ahí prolijitos arriba. Y me dirá usted, ¿cómo que no estuvimos prolijos si es que ganamos el partido? Bueno, esperen. ¿Saben por qué ganamos? Por la contundencia. Ahí también quiero llegar. Hubo una jugada donde Gauto, que entró por el lesionado Marcelino, esperemos que Marcelino esté bien y no sea nada grave la lesión. Gauto entró y le pisan el pie izquierdo, creo que era. Le pisan el pie y como que un segundo después se cae, tras trabilla y se cae. Era penal. No, quizá el árbitro no compró al inicio porque no se vio, así a simple vista no se ve, la verdad. A menos que estés muy cerca de la jugada, el árbitro no estaba tan cerca de la jugada. A instancia del VAR lo llaman y se cobra penal. Vimos unas cuantas quejas de gente, no sé dónde salió esa gente, no sé si no ve fútbol de espalda o qué onda, pero el VAR fue clarito, lo pisó, penal, a otra cosa, a cobrarlo, ya está. Penal bien cobrado, asume la responsabilidad Bruno Valdés, ya que Camacho ya no se encontraba en el campo. Y admirable lo de Bruno, ¿eh? Igual si fallaba, yo iba a decir eso. Si fallaba, iba a ir más en contra de los delanteros. ¿Por qué no agarran ustedes la responsabilidad? Pero bien por Bruno, que convirtió el penal, agarró esa responsabilidad, lo colocó, lo pateó seriamente a un costado del arco y gol. Gol, sobre todo. Y ese es el plus que te da un jugador experimentado, la diferencia que puede hacer un jugador que ya tiene varios años en primera, que jugó en el exterior, que defendió los colores de un equipo grande como lo es Cerro Porteño. Esa es la diferencia, ese plus que te puede dar positivo este tipo de jugadores. Y bien, estuvieron bien los dirigentes en echar enojo en Bruno, los ojeadores también, todo el equipo, en traer a este gran jugador que hasta ahora está rindiendo en Triqui. Y se puso la responsabilidad, convirtió el gol 3-2. Y a otra cosa, señores, más que eso no podemos decir.
Si bien al final del partido tuvimos un gol de Clementino González, yo ya estaba festejando, lastimosamente fue marcado offside. Necesita su gol Clementino, necesita volver la confianza, porque Fernando Romero también necesita el gol, todos lo necesitan, claro, pero como que él convirtió hace unas pocas fechas, en cambio Clementino desde aquella, no sé si fue segunda fecha, no sé qué fecha fue contra Olimpia que marcó y nunca más, ¿entienden? Y nada, señores, le voy a leer cómo quedó la tabla de posiciones. Olimpia puntero lejísimo con 30 puntos ya. Impresionante campaña del Decano. El segundo lugar se encuentra Cerro Porteño con 23 puntos. Nacional lo sigue con 20. Libertad y Ameliano con 17. Trinidense tiene 15 puntos, al igual que Rubio Ñu. Rubio Ñu, que por cierto, ya vieron la sonrisa de Rubio Ñu, que cayó sobre la hora 2-1 ante el conjunto de Roberto Nani La Vea Azulada Ameliano. Cayó sobre la hora y igual en Trinidad fue toda alegría porque ganó Trinidense. Y nada, señores, esa es la parte interesante de la tabla. En cuanto a los promedios, estuve revisando y Luqueño bajó a la penúltima posición, la del descenso. La última ya saben, o si no saben, el público se renueva, etcétera. San Lorenzo es el último colocado en la tabla de promedios y el penúltimo es Luqueño. Anteriormente era Ameliano, pero Ameliano, como le ganó a Rubio Ñu, y Luqueño, que no levanta cabeza, bajó hasta ahí. Obviamente falta mucho. Y Trinidense está a 7 puntos o 9, creo que era 7 o 9 puntos de Ameliano, que nosotros no tenemos que descuidar, tenemos que mirar también de repente para abajo y seguir avanzando para adelante para tomar impulso. Y ¿por qué no clasificar a una copa si es que nos sigue yendo bien? Mira de qué hablo ahora, ¿verdad? Ganamos un partido y ya estoy pensando. Pero bueno, es lo que te da y se extrañaba y la gente necesitaba este triunfo. O veían las redes, en la cancha, la felicidad de la gente, el alivio después de ganar más de un mes y medio, casi 2 meses sin ganar, 7 fechas de campeonato paraguayo sin ganar, 8 creo que en total, sumando el partido de la Copa Sudamericana. Y necesitábamos ese triunfo, todos necesitábamos, obviamente los jugadores ni qué decir, ¿verdad? Todos, me refiero a todos, necesitábamos esa victoria para respirar un poquito, pies en la tierra claramente, pero relajarnos, relajarnos un poco, porque el equipo lo buscaba y muchos partidos lo mereció. Para mí no me gusta hablar de eso, de merecer, porque si no metes el gol no mereces, para mí es así, pero figurativamente se puede decir que se intentaba, etcétera. Y nada, se consiguió el triunfo. La próxima fecha jugamos ante Guaraní en Capiatá. El domingo a las 7 creo que el partido, a las 8 el partido en Capiatá. Y bueno, a seguir manteniendo nuestra paternidad ante el Guaraní, que nosotros tenemos historial a favor ante el conjunto legendario. Y nada, a celebrar esta victoria, a meter puñito cerrado, seguir trabajando en silencio y mejorar. Vamos, Ricky, todavía que tenemos torneo para rato.